Un cordial saludo a las personas que nos sintonizan. Aquí les habla Ivo Hernández como parte de nuestro canal Ivo Caracas, que también en Twitter mantiene ese nombre, Ivo Caracas, de manera que si nos honra usted con su atención y compañía, podemos hacerlo cada vez mejor. Tenemos dos temas para los cuales su atención y nuestra discusión pudiera ser importante. Dos temas que están sobre la mesa y cuyo devenir va a ser bastante diferente, sea lo que sea que ocurra en cada uno de ellos. El primer tema es Groenlandia y el segundo tema es Irán. Y para ello, lo importante es poner lo que sabemos hasta ahora sobre la mesa. El caso de Groenlandia es sumamente interesante. Fíjense ustedes, estamos ante un país que ha venido, no es un país, realmente se pudiera llamar un país dentro de un reino. Eso prácticamente es el estatus legal del que gozan ellos. Son parte del reino de Dinamarca, así lo han sido, primeramente colonia y luego de dos referéndums que han ampliado sus derechos de autonomía. Estos fueron unos referendos en el 79 y en el 2008 exactamente, que tiene enorme cantidad de recursos y sobre todo se proyecta como parte de una cosa que va a tener cada vez más preponderancia en el siglo XXI y es la política sobre el Ártico. Es una cosa de la cual se ha hablado más o menos recurrentemente en la parte final del siglo XX y a comienzos del siglo XXI, pero que se hará cada vez más, sobre todo porque los fenómenos de deshielo que suceden en los veranos están haciendo que muchas de las rutas para rutas navieras sean bastante importantes, mucho más fáciles y que los corredores, tanto para producción energética, transporte de energía y todo ello, sean mucho más sencillos. Entonces les doy un par de datos sobre Groenlandia y nuestra apreciación de lo que puede suceder allí. Primeramente, les decíamos, es un país muy pequeño, tiene 55.000 habitantes. La capital tiene 20.000, imagínense ustedes. Ahora, esa población es una población desesperanzada en muchos sentidos. ¿Por qué? Es una población que tiene altísimos índices de alcoholismo, tienen una tasa de suicidio entre jóvenes que es la más alta causa de muertes del país y es que no hay muchas esperanzas. Es una población que vive magramente de la pesca y vive de algunos subsidios que da Dinamarca, pero hay que ser responsable en cuanto a ver que Groenlandia no tiene una proyección importante de crecimiento porque está cooptada por los intereses de la Unión Europea. Dinamarca no tiene la capacidad militar, no tiene la capacidad económica para darle a ese país una aspiración, por ejemplo, de explotación de la cantidad de recursos que tiene y de todo lo que es la importante posición geopolítica que puede jugar. De manera que la situación que vamos a ver allí es complicada. Hay que estar alejado de cierta prensa manipulada que pretende hacer ver como que Estados Unidos está queriendo incorporarlos y está como una especie de imperialismo. No es así. Lo que se está hablando acá es una fórmula de política real porque Asia está proyectándose hacia un fenómeno autárquico en donde vemos que China y Rusia, dos potencias no democráticas, dos potencias autoritarias que han ejercido una proyección política en diversas partes del mundo, cooptando países y dándoles diversos tipos de apoyo energético, económico o financiero, tienen intereses muy claros en el Ártico y que Occidente tiene que articular políticas realistas para las décadas que están por venir. De manera que eso es muy importante tenerlo allí. Además, si usted quiere verlo incluso desde el punto de vista geológico, Groenlandia está en la placa tectónica de América y no la de Europa. Es decir, está mucho más cerca Nuuk, que es la capital de Washington, que de Copenhague. Esto aparte de cualquier consideración que pueda tenerse en términos político-económicos. Lo cierto es que los Estados Unidos han hablado que sería importante de alguna manera darle voz y voto a las personas que están allí. No está claro si la población, que mayormente pide página importante, es una población autóctona. Estamos hablando 80-90% de la población sería eso que nosotros llamamos inuit, que son una cantidad de tribus que son nativas del lugar. La población europea, que ha tenido avances y retrocesos en los últimos siglos, es básicamente una minoría latente allí, de manera que hay muchos intereses en juego. Se ha hablado incluso de lo que se conoce como una especie de aggressive takeover de parte de los Estados Unidos, es decir, que pudiera decirse que a cada poblador de ese país se le puede dar una cantidad de dinero para que apoye la independencia. Se ha hablado que Europa integraría a Groenlandia dentro de los intereses articulados de la Unión Europea. Sea como sea el futuro inmediato, lo que viene para ese país va a ser parte de una coalición de intereses que tiene que ver con la política del Ártico. No se puede pensar en Groenlandia solamente como una región que tiene recursos, sino como una región que tiene recursos y que se proyecta sobre los intereses de una región aún mayor, que es el Ártico, en la cual Europa, los Estados Unidos, Canadá, Rusia,
parte de Asia también, tienen intereses allí. Entonces es mucho lo que está en juego y hay que estar atento. Es delicada la información, hay que estar alejado de esos visiones sesgadas que nos dicen como que un país tiene todo lo malo, otros países tienen todo lo bueno. Esto es realmente política de alto nivel lo que está por verse. El segundo gran tema es Irán. Ahora, esto sí es una cosa mucho más complicada en todo sentido. ¿Por qué? Como se sabe, los ayatolas que regentan en ese país desde una llamada teocracia, en donde está una figura de ayatola, que es una figura superior incluso a cualquier gobierno electo, con un consejo de sujetos allí que manejan la política, es una cosa que se ha venido manejando como sistema o que ha venido controlando como sistema con dos constituciones, 79 y 89, ese país, y que lo ha tenido sojuzgado con una mano de hierro. Ahora bien, los sucesos que comenzaron el pasado 28 de diciembre vuelven a iniciar turbulencias como la que ha habido, y es que Irán se revela, es un país que ha tenido una tradición importantísima en términos políticos de diversos grados de libertad en su pasado y que le ha mordido el freno a esta tiranía absolutista que manejan estos sujetos y que tratan de controlar a una población con mano de hierro y un servicio secreto muy importante. Ahora, ¿están dadas las condiciones para que pueda haber un cambio político? Probablemente sí. ¿Por qué? Porque los países que han apoyado a los ayatolas en este momento tienen las manos completamente ocupadas. Entiéndase, los rusos están metidos en Ucrania y no pueden manejar muchos más problemas a la par que eso. Los chinos tienen a la vez un gravísimo problema en diversos frentes. El frente interno sigue siendo un gran problema porque es un país con una economía exportadora que sigue teniendo problemas de capital. Además de ello, tiene problemas con las pérdidas que se han sucedido en sus expansiones, tanto en el África como en América Latina. Y ahí nos toca a los latinoamericanos un punto muy importante. Los cambios que se han sucedido en Venezuela y los que pueden venir van a dar al traste con mucho de la política energética de los chinos. ¿Por qué? Porque si bien se dice, y es uno de los recurrentes remoquetes de la izquierda internacional, que Estados Unidos quiere el petróleo venezolano, ello no es cierto. Lo que sí es cierto es que China necesita el petróleo tanto de Irán como de Venezuela y todo el otro que pueda conseguir, porque China es un país que fagocita todo tipo de energía porque carece de ella mayormente. Entonces, estamos viendo que si bien los Estados Unidos es una potencia energética que ronda los 13, 14 millones de barriles diarios, una producción que es mayor a la de Arabia Saudita y a la de Rusia, no es el caso que necesite particularmente los intereses petroleros venezolanos, pero sí puede afectar el consumo petrolero chino, visto de cara que China ha anunciado, y mucha gente lo ha olvidado, la invasión de Taiwán para el año 2027. Eso pudiera impedirse si los recursos energéticos de ese país se ven constreñidos o cuando menos anclados en una política de mercado y no en precios preferentes como los que habían logrado con la tiranía venezolana. De manera que ahí tenemos un punto. Para darles más sustancia a la situación interna de Irán, hay un bloqueo completo en términos comunicacionales. No se sabe si van a tener, como lo tuvo Ucrania en su momento, ayuda de parte de sujetos externos como el señor Elon Musk y su sistema de satélites Starlink que proveen internet sin que se pueda impedir directamente de parte de los actores locales. Tienen una inflación galopante. De las 31 estados, 21 están erizados en protestas. Hay una represión enorme y sobre todo hay una cosa que clama ante los ojos de Dios en el caso iraní, y es la represión sobre las mujeres. Si las personas que viven en Irán han sido reprimidos, asesinados y brutalizados, ello se prácticamente decuplica en el caso de las mujeres que han sido obligadas a vivir con velos, a esconder su belleza, su libertad y su pretensión de vida por la férula increíblemente oscurantista que estos sujetos promueven, que simplemente ni siquiera se puede decir que eso sea el Islam, es una versión del Islam chií que ellos promueven con este sujeto ayatolá. Paradójicamente, porque la historia tiene también sus paradojas interesantes, estamos viendo cómo ahora, ya 40 años después, se está viendo la situación invertida en que el hijo del Shah Pahlavi está desde afuera llamando a la sublevación de la población, mientras que los ayatolas tratan de reprimirla con su servicio secreto, con todo tipo de represiones y brutalidades, torturas y asesinatos, lo cual es exactamente lo opuesto de lo que sucedía hace 40 años cuando era el Shah el que manejaba los destinos de Irán y el ayatolá Khomeini desde París mandaba aquellos famosos cassettes
llamando a la revolución. ¿Qué es lo que viene? Es mucho más complejo en el caso de Irán que en el de Groenlandia. ¿Por qué? Porque recuérdese, este país es muy extenso geográficamente y no mora allí solamente un tipo de población. Hay diversas etnias con diversas aspiraciones políticas. Los kurdos, por su parte, han tenido muchísima participación en la sublevación que se ha visto y hay diversos grupos que han sido sojuzgados históricamente y que tienen aspiraciones de una participación política mayor. Todo está por verse y nada está declarado, pero lo cierto es que el mundo en que hemos vivido está empezando a moverse de una manera clara y esto va a tener reverberación en el mundo energético, en el mundo geopolítico y también en la política internacional. Es Ivo Hernández quien les habla, como siempre un placer, un gusto estar desde acá. Si le parece, apóyenos en nuestro canal de Twitter, estamos en Ivo Caracas, también acá Ivo Caracas en YouTube. Es un placer, les decíamos, y esperamos poder hablar pronto sobre más temas de los que conmueven a nuestro mundo. Muchas gracias.